Vamos a partir ahora con nuestra clase hoy día. Seguimos con transformadores reales. La segunda de 3 partes. La segunda de 3 clases. Transformadores monofásicos. Así que vamos a partir. A ver si alguien me dice qué fue lo que estuvimos viendo ayer. Aparte, obviamente, de transformadores reales. Vimos el modelo del transformador real y cómo referirlo al primario y al secundario. Súper bien. ¿Y cuál era a ver si alguien me va ayudando, como que vayamos viendo? Creo que lo puse acaso sí, pero vamos conversando esto. ¿Cuál era la diferencia entre un transformador ideal y un transformador real? Preguntémosle ahí, Glenda. Una diferencia, solo una. Ahí vamos complementando. Glenda me está haciendo la ley del hielo o no escucha, así que vamos con la siguiente persona. A ver, Luis quiere parece que hablar. Profe, el tema de la estéresis. Ya, ahí tenemos una, súper buena. Histéresis. Y la histéresis iba ligado con otra cosa para sacar La rama de excitación, ¿no, profe? Algo así. Súper bien, Ignacio. La que yo nunca puedo pronunciar bien, la rama de excitación. Porque la rama de excitación tiene 2 ramas, ¿se acuerdan? Sí, el X sub M y el R sub M, parece. Ya, el X sub M y el R sub N. Súper bien. El X sub M, ¿qué representaba? Creo que eso fue lo que dijo recién Luis. El X sub M representa la histéresis, ¿se acuerdan? A las pérdidas producidas por histéresis que cambian en 90 grados con referente al voltaje, el ángulo. Entonces, por eso tenemos ahí un X sub M. Y la otra rama, que es resistiva, ¿qué representa? Las pérdidas. Las pérdidas, ¿pero qué pérdidas? ¿En el núcleo? Las pérdidas en el núcleo, sí, súper bien. Y las pérdidas en el núcleo, nosotros decíamos que eran pérdidas eléctricas, que eran las corrientes de Foucault o corrientes parásitas, también se les dice. ¿Que se acuerdan que dijimos que si laminábamos el núcleo, esas pérdidas disminuyen? Ahí tenemos la rama de excitación. Es decir, rama de excitación, que tiene rama de magnetización, que tiene la corriente de magnetización. Por un lado, claro, ahí me acabo de equivocar, porque, de nuevo, siempre se me confunde la rama de magnetización con la rama de excitación. La rama de excitación tiene 2. La rama de magnetización, donde sale la corriente de magnetización, que esa fue la que vimos ayer. ¿Se acuerdan que vimos cómo se deformaba que lo voy a volver a colocar aquí en el Power, pero vimos cómo se deformaba la onda? Y en el otro lado, que ese es el XM, y en el otro lado las pérdidas, y en las pérdidas se asociaban las dos, histéresis y corrientes parásitas. Ahí tenemos las dos. Esas dos son resistivas. Y por el otro lado tenemos en paralelo a la corriente de magnetización. Que se acuerdan que se forma un codo ahí y se deforma la corriente. Ahí tenemos esas dos ramas de ahí. Que esa es la paralela. A ver, nos faltan 2 más que sacamos ayer. A ver quién me ayudó con una de las otras 2 que faltan. Le preguntaré a Constanza. Constanza, ¿te acuerdas de alguna otra parte del equivalente real del transformador? No sé si me acuerdo que habló no era del flujo del EIN, pero no sé si es una diferencia realmente Iba y súper bien con el flujo. ¿Qué flujo? del secundario y del primario, ¿Ya? que no Vamos, es solamente ese flujo, sino que tiene el flujo disperso. S.
Ya, exactamente. Vimos que porque había un flujo disperso, el flujo disperso genera un voltaje. Y ese flujo disperso se representa con una inductancia en serie. Súper bien. Y teníamos uno en el primario y otro en el secundario porque dependen de cada bobina. Y nos está faltando un solo componente. A ver quién se acuerda. Que también va en serie con, con esa bobina que decía constancia de los flujos dispersos. También van en el primario y en el secundario. A ver qué alguien se acuerda. Le voy a preguntar a Ignacio. Ignacio Larcón. Parece que Ignacio tampoco está. No recuerdo, profe. Ah, sí está. A ver si no se acuerdan. Era una resistencia a cada lado. ¿Se acuerdan ahora? ¿Resistencia del núcleo, profe, o no? Casi Ignacio Criado. Resistencia, pero no del núcleo, sino que resistencia de los devanados del cobre. ¿Se acuerdan de los devanados de cobre? De las bobinas. Y esa se traduce como una pérdida que es I cuadrado R, y por ahí sacamos la resistencia. Entonces, hasta ahí estamos bien. Ahora vamos a... ¿Están viendo el PowerPoint? Sí, sí. Ya. Teníamos el transformador real, que fue lo que empezamos a ver ayer, donde teníamos acá una bobina en el primario, una bobina en el secundario, y tenemos acá nuestra curva de magnetización con histeresis. Esto es real. Vimos también ayer el propósito del transformador con este GIF acá, que transformaba voltaje a distinta magnitud, igual fase, que hacía un flujo. Acuérdense que hacíamos un flujo que fuera sinusoidal, pero la corriente para magnetizar, para producir ese flujo sinusoidal, no es sinusoidal. Como por decir así, el voltaje es sinusoidal, o cosenoidal en este caso, y con ese voltaje cosenoidal nosotros generamos un flujo sinusoidal, pero ese flujo genera una corriente, se genera a través de una corriente, pues como también se genera una corriente, y esa corriente no es sinusoidal, sino que tiene componentes armónicas que distorsionan bastante la señal de corriente. Claro, creo que no lo puse. Vamos a poner ahí. Acá está. Esto fue lo que vimos ayer. Esta sería la corriente de magnetización cuando no consideramos la histeresis ni las corrientes parásitas. Y nos queda de esta manera, en donde nos damos cuenta que la fundamental, que es la parte lineal, va generando una sinusoidal. Pero una vez que llegamos aquí al codo o a la rodilla, necesitamos generar más corriente para generar este flujo. Así que nuestra corriente de magnetización empieza a tener componentes de otras componentes armónicas que me van transformando esta señal y la van transformando en una señal bastante distorsionada. Y después vimos que cuando le agregábamos a la corriente de excitación, cuando le agregábamos las corrientes parásitas y la histéresis, nos quedaba peor todavía, y nos queda esta señal, que esta es la corriente clásica de excitación. Si uno ve esta corriente, uno dice, ah, corriente de excitación de un transformador. Todos los transformadores tienen una corriente de excitación de esta misma forma. La forma se mantiene igual en todos los transformadores que uno pueda ver. También vimos como la diferencia entre el transformador real e ideal y el real, por ejemplo, en la curva de magnetización. En la curva de magnetización de un transformador ideal es una línea con saturación. En cambio, en la curva de magnetización, sin considerar histéresis, en este caso, si se fijan, es como una especie de recta, y que con saturación en este caso, que va formando aquí como una especie de curva. Es como parecido al símbolo de una integral. Y con eso vimos que podíamos generar un transformador
un transformador real a partir de un transformador ideal que teníamos esta parte, pero teníamos que agregarle todos los conceptos de pérdidas que vamos agregando. En este caso, dos ramas series, uno en el primario y otro en el secundario, donde la rama primaria acá tiene las pérdidas en el núcleo, perdón, las pérdidas en el cobre del primario, las pérdidas resistivas acá, que esas obviamente no van a afectar en nada el desfase, y de aquí tenemos las pérdidas por, ¿cómo se llama esto? Por flujo disperso. Estas, perdón, no es tanto pérdida, sino que es el voltaje generado por flujo disperso, y este valor siempre va a ser pequeño, porque el flujo disperso siempre es pequeño. Entonces, este valor no va a ser muy alto. A diferencia de estos valores que van a ser mucho más altos en comparación a esto. Aquí, vamos analizando. Chiquillos, ¿qué creen ustedes? Así como viendo, y así como por lógica. Si, por ejemplo, si yo tengo un transformador reductor, que en este caso tengo 2200 volts, 2300 volts, y aquí tengo 230. ¿Cuánto será la relación de vueltas entre el primario y el secundario? Eso está fácil, a ver, ¿quién me ayuda? En la salida 230, de la entrada 200, ¿o no? 2300. Ah, 2300. Que el de Banaba menor en la segunda parte. En la segunda, Sí, a 10 veces, ¿cierto? Entonces, si este devanado es 10 veces, tiene 10 veces menos vueltas que este, ¿cuál creen ustedes que iba a tener mayor pérdida o mayor resistencia? El RP. El RP, ¿cierto? Ahí, ojo ahí. Siempre nos vamos a dar cuenta de eso, que el que tenga el devanado de alta, siempre va a tener debería tener más pérdida asociada. ¿Por qué? Obviamente porque tiene... o sea, no más pérdida, porque acuérdense que le había una corriente menor, pero el RP debería ser más grande. No el RP, sino que el R, dependiendo, el R de AT le vamos a poner, el R de alta, debería ser más grande. Y por lo tanto su bobina al ser más grande también debería ser un poquito más grande. Pero eso va a depender ahí cómo se analice bien, pero si cuando veamos transformadores reales nos vamos a dar cuenta que así debería ser. Y después tenemos nuestra rama de excitación con nuestra corriente de magnetización acá y con nuestras pérdidas en el núcleo. Este RC también le dicen RN, en realidad es RC porque está en inglés y R-core, pero este es RN. Y de ahí tenemos por el otro lado, acuérdense que esto después lo podemos asociar a un lado o al otro, dependiendo de cómo queramos verlo. Esto acá generalmente se omite y se deja todo equivalente a un lado. En este lado está todo asociado al primario. Si se fijan, las del primario se mantienen constantes. Estamos diciendo acá que esto es como importante, ¿vale? Estamos diciendo que lo voy a rayar para que se vea. Estamos diciendo que de aquí hacia la izquierda era considerado el primario y hacia la derecha es considerado el secundario, porque aquí ya estamos aplicando la transformación de nuestra impedancia y la transformación de nuestro voltaje y corriente. Ojo aquí, esto aquí pasa así de esta manera solamente cuando el primario es el de baja tensión. O es el de... Me parece que eso lo vamos a verificar al tiro, porque esta es la prueba de circuito abierto. Sí, la prueba de circuito abierto. Por lo tanto, esta prueba de circuito abierto la vamos a ver ahora, que se hace con el de baja tensión y queda de esta manera. Y si no, acá lo asociamos acá está asociado al secundario. Esto lo vamos a ver ahora un ratito más, así que no se preocupen. Y de acá lo estamos asociando al secundario.
Y que estamos diciendo en este caso, en el secundario, que esto estaba de la misma manera que antes. Pero lo vamos a asociar todo. El secundario va a ser los valores normales y de aquí en adelante se tienen que, como lo pasé para este lado, tengo que dividir por A cuadrado. Las resistencias y las inductancias, y el voltaje lo divido por A y la corriente la multiplico por A. Aquí A, acuérdense que A no siempre es un número, por ejemplo, no es 10, 1, sino que A va a depender de cuál es el primario y cuál es el secundario. A puede ser un décimo, como lo vimos la semana pasada. Entonces ahí hay que tener ojo y estar atento a cuál es mi primario y cuál es mi secundario. Si es un transformador reductor o si es un transformador elevador. Aquí vimos algunas equivalencias. Esta se ocupa bastante. De hecho, si ustedes ven, por ejemplo, alguien está estudiando el Chapman, esta se ocupa bastante en los ejercicios, por ejemplo, en donde se deja un set equivalente, pero a un solo lado del transformador. Esto me permite trabajar de manera un poco más fácil. Es una forma de hacer una aproximación que también es bastante usada. Esta se ocupa bastante. Y acá la tenemos asociada al primario, y acá la tenemos asociada al secundario, o sea, vista desde el secundario. Y esta se ocupa, pero nosotros no la vamos a ocupar en este caso. Esta es como la máxima aproximación que se puede hacer, que aquí tenemos un R equivalente y un J equivalente y un X equivalente, que este mismo acá, asociado al primario, aquí asociado al secundario, referido al secundario. Esta es como la máxima aproximación que se puede hacer. Obviamente, máxima aproximación me refiero, aparte del transformador ideal, considerando las pérdidas del transformador. Igual se ocupa, pensando de que más o menos esto no involucra más de un 5% de error. Se ocupa bastante cuando, por ejemplo, tenemos sistemas de potencia que son más grandes, y calcular la rama de magnetización se demoraría más porque tendría que tener muchas más ecuaciones. En cambio acá es bastante simple porque se aplica la ley de Ohm nomás, y puedo ver, no sé, si estoy viendo 10 transformadores seguidos en distintas ramas, obviamente esto simplifica bastante los cálculos. Tienen que pensar que los transformadores existen antes que los computadores, así que antes costaba más. Imagínense que todos estos cálculos los hacían a mano al momento que esto se inventó. Ya. Hasta ahí estábamos con lo de ayer, que era toda la parte del transformador real y su circuito equivalente. Vamos, chiquillos, ¿alguna consulta? ¿Se entiende? ¿Algo que no se entiende ahí? Con respecto a lo conceptual. ¿No? ¿Manito arriba si se entiende? O sea, dedito arriba si se entiende. Ya, súper. Y aquí vamos a ver hoy día vamos a, si es que alcanzamos con el tiempo, vamos a alcanzar a ver dos partes. Yo creo que sí, yo creo que vamos a andar bien. Con ejercicios incluidos. La primera parte va a ser la determinación de parámetros de un transformador. Eso nos va a servir para nuestro laboratorio, así que pongan atención acá, guárdenlo bien, y vamos a aprovechar de ver esto. Lo que se ve en la foto no es lo que nosotros vamos a hacer. En este caso lo puse porque igual son pruebas de transformadores, pero en este caso generalmente miden los bobinados del transformador y miden la aislación del transformador a través de un equipo de un equipo medidor para medir esas cosas. ¿De qué nos sirve eso? Pasa que a veces, por ejemplo, el transformador trifásico o monofásico vienen con una bobina, por ejemplo, dentro que viene quemada. Puede pasar y hay que cambiarla. Puede pasar, ha pasado. Y entonces, ¿qué pasa? La medición del voltaje que sale no corresponde a lo que debería salir, y se le hacen estas pruebas. De hecho, cada vez que una persona compra un transformador, el transformador viene con un certificado de pruebas, que se le hicieron las pruebas correspondientes y que los datos corresponden. Entonces ahí, cada vez que se instala un transformador, tiene que venir con su certificado de pruebas.
Y si no, hay gente que se dedica a hacer estas pruebas con estos equipos de lectura, para medición de aislación y para medición de parámetros del transformador, para medición, por ejemplo, de la resistencia al transformador interno. Pero lo que nosotros vamos a hacer es un poco más simple, que se puede hacer con los elementos que se tienen en el laboratorio, que son multitester, en este caso voltímetros, amperímetros y wattmetros. Con eso nosotros vamos a determinar un circuito equivalente para nuestro transformador, que lo veríamos ahí en clase de los transformadores monofásicos. ¿Qué ensayos tenemos que hacer? En la mayoría de las literaturas se ocupan estos dos, ensayo de vacío y ensayo de cortocircuito. Y por último, nosotros vamos a agregar un ensayo de C, que es para darle mayor precisión a lo que estamos buscando. El ensayo de vacío, o ensayo sin carga, corresponde al ensayo en donde se deja abierto uno de los terminales de salida del transformador. En este caso permite determinar la rama de magnetización del núcleo y sus pérdidas en el núcleo. O sea, por lo tanto, lo que vamos a descubrir acá va a ser la corriente de excitación. Para realizar este ensayo se deben seguir los siguientes pasos. Esto es súper sencillo. Vamos a alimentar por el lado de baja tensión con su voltaje nominal. ¿Por qué vamos a hacer alimentar por el lado de baja tensión? Porque imagínense que tenemos un transformador que va de 400 volts, por ejemplo, a 13.200. Hacer 13.200 volts es más complicado trabajarlo, es más complicado medirlo. Por lo tanto, si medimos desde el lado de baja tensión, es mucho más fácil llegar al voltaje nominal. Por lo tanto, vamos a dejar... ¿Se puede hacer por el lado de alta? Sí, sí se puede hacer. ¿Va a dar los mismos resultados? Sí, va a dar los mismos resultados, pero en la realidad, como en un ejercicio, no podría decir, lo vamos a hacer por el lado de alta. Pero en la realidad, a la hora de hacerlo, es mucho más difícil. Es mucho más fácil alcanzar los 230 volts o 400 volts y realizar el ensayo. Se dejan los terminales de AT abiertos y se mide con un voltaje, se mide el voltaje de entrada, se mide la corriente de entrada y se mide la potencia de entrada a través de un wattmetro. De esta manera se hace la configuración. Imagínense que aquí tenemos los terminales de baja de un transformador X1, X2 de baja, H1, H2 de alta, y le conectamos una fuente a voltaje nominal, un voltímetro en paralelo para medir el voltaje, amperímetro en serie, y medimos con un wattmetro la potencia que está entrando. Ahora bien, ¿qué vamos a obtener aquí? Vamos a tener un voltaje nominal, vamos a obtener una corriente y vamos a obtener una potencia. Si vamos analizando esa parte, nos damos cuenta que en el ensayo vacío se va a producir una corriente circulante, I0. Ayer vimos en clases que aunque yo tuviera un circuito abierto, igual se iba a producir una corriente. ¿Se acuerdan? Que lo analizamos y de ahí sacamos de dónde venía la corriente de excitación, de dónde venía la corriente de magnetización. Esta corriente circulante corresponde a las pérdidas en el núcleo y a la corriente de magnetización. Por lo tanto, lo que nos va a entregar va a ser la rama de excitación, como se ve en la figura. La rama de excitación nos va a entregar una resistencia en baja tensión, porque no está referida, sino que una en baja tensión, y una inductancia en baja tensión. Estas generalmente se escriben como Rn y Xm, en donde son resistencia en el núcleo y la inductancia en el núcleo. En este caso, como el voltaje aquí producido en las resistencias y la impedancia serie es tan baja en comparación, aquí dice como las inductancias acá, RBT y LBT son tan bajas en comparación al voltaje producido, en Rn y Xm se ignoran. Entonces, prácticamente el aporte aquí es mínimo la pérdida producida acá, por lo tanto vamos a tomar solo que estamos midiendo esto de acá. Ignoramos esto de acá y solo nos va a importar lo que está acá. Generalmente esto se escribe como Rn o Xm o sus inversos, que serían la conductancia, exactamente la conductancia
en este caso, que sería Gn, que es el inverso de la resistencia, y acá tenemos la susceptancia. Si no me equivoco, tenemos la susceptancia, que sería el inverso de la de acá de la bobina, no es la admitancia, de la susceptancia, es el inverso de la impedancia bueno, el inverso del X en este caso. Y aquí me va a dar este valor. A ver si alguien me ayuda porque estoy bloqueado con el nombre. Esto es inductancia. No, inductancia, capacitancia, no, esto es... A ver si alguien me ayuda. ¿Cuál, profe? ¿Cómo es que se llama X? X se llama... Reactancia. Reactancia, ahí está. Está bloqueado en este momento. El inverso de la reactancia, increíble que me acordé de la susceptancia y no de la reactancia. Tenemos acá la susceptancia, que es el inverso. Esto, chiquillos, es súper fácil. Esto es 1 partido en Rn y esto es 1 partido en XM. ¿Por qué se deja de esta manera? Para que cuando uno los puede sumar directo. O sea, es como... Si no, aquí tendríamos que hacer el paralelo, y si no, uno lo suma aquí directo. Acuérdense que es como, acá vamos a obtener un I equivalente. Como le estaba diciendo, tenemos Gn, que es el inverso de Rn, y Bm, que es el inverso de XM, y por lo tanto, si simplificamos los cálculos, si dividimos la corriente obtenida, corriente 0, o sea, porque es de circuito abierto, corriente de open circuit, y el voltaje 0, que en este caso es el voltaje nominal, vamos a obtener el módulo de I0, siendo I0 acá la raíz cuadrada de Gn cuadrado más Bm cuadrado. Ahí obtenemos nosotros la magnitud de nuestra rama de magnetización, que sería nuestro I0. ¿Hasta ahí, chiquillos? ¿Se entiende? Yo creo que esto no es tan complicado. Aquí obtenemos la magnitud de la rama de magnetización, de la rama de excitación. Ahora, al ser Rn la única componente resistiva del circuito, se puede concluir que la potencia medida corresponderá a esta resistencia. Obviamente, estamos midiendo wattmetros, estamos midiendo potencia activa, y lo único que está generando potencia activa es la resistencia en el núcleo. Por lo tanto, mi valor de Gn va a ser la potencia de circuito abierto dividido en voltaje nominal al cuadrado. Así que si nosotros queremos encontrar el ángulo de I0, se puede obtener el factor con el factor de potencia. El factor de potencia es el coseno de phi, coseno de teta en este caso, que es P0 partido en Bn por I0. Entonces ahí saco el factor de potencia, que será mi potencia activa dividido en mi potencia aparente. ¿Y eso qué me va a dar? Aquí lo que tenemos en la foto, lo que tenemos acá en la ecuación. Voy a obtener el I0, la admitancia del núcleo, en este caso la admitancia de la rama de excitación, que va a ser la corriente de circuito abierto, partido en el voltaje de circuito abierto, voltaje nominal, con un ángulo de menos coseno a la menos 1 de Fp. Así que ahí voy a obtener mi valor acá, que esto me interesa. Y si cuando lo tengo así, lo puedo dividir en una parte en Gn y en la otra parte en JBm. ¿Hasta ahí, chiquillos? ¿Todo bien? Eso no está muy difícil. Sí, profe. Ya. Vamos bien. Se entiende. Siguiente ensayo. El siguiente ensayo es el ensayo de cortocircuito. Ya que se determinó la rama de magnetización con el ensayo de circuito abierto, el ensayo de cortocircuito nos entrega los componentes serie. En este caso vamos a ver los componentes resistivos y inductivos del primario y el secundario, donde tenemos la resistencia de los devanados y las autoinductancias producidas por los flujos dispersos, que como nos dijo Constanza adelante. Para este ensayo es bastante sencillo, se debe cortocircuitar. Aquí siempre hay que tener ojo, porque siempre que nosotros cortocircuitamos tenemos que trabajar con cuidado. Tenemos que cortocircuitar los terminales de baja tensión. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a cortocircuitar los terminales de baja tensión? Porque obviamente la corriente nominal
en el lado de alta tensión es mucho menor a la corriente nominal en el lado de baja tensión. Obviamente el lado de baja tensión va a tener mucha más corriente. Entonces vamos a cortocircuitar acá. Ojo aquí que esta corriente sí va a circular por ahí, por eso igual es importante. Este ensayo siempre se hace rápido, es como ya toma la medición, listo, se apaga, porque obviamente estamos haciendo un cortocircuito, donde vamos a medir obviamente en el lado de alta, pero aquí estamos produciendo, bueno, vamos a ver después que estamos produciendo aquí un cortocircuito en el lado de baja, entonces sí va a circular una corriente por ahí. Entonces este ensayo, si estuviéramos en el laboratorio, siempre se hace más o menos rápido, así como ya listo porque va a empezar a zumbar el transformador, entonces hay que hacer este ensayo de manera como más rápida, no se puede tomar su tiempo. Se aplica un voltaje reducido en los terminales de alta tensión, de tal manera que se alcance la corriente nominal de alta tensión. Se debe medir voltaje, corriente y potencia igual que en el anterior. Ahora lo hicimos por este otro lado. Estamos viendo H, le colocamos el voltaje de la red. El voltaje de la red va a depender. Vamos aumentando el voltaje hasta que alcancemos la corriente nominal. Cuando alcanzamos la corriente nominal, ahí medimos voltaje, medimos la corriente, obviamente, y medimos la potencia. Al otro lado, si se fijan, tenemos un cortocircuito, vamos a tener voltaje cero, pero vamos a tener una corriente circulando por el lado de baja. Por lo tanto, si vemos acá, tenemos una corriente de cortocircuito, tenemos el voltaje de la red, no sabemos cuánto va a ser el voltaje, sino que vamos a ir midiendo la corriente en amperímetros hasta llegar a la nominal. Llegamos a la nominal, medimos voltaje, medimos potencia, corriente y desconectamos. ¿Por qué? Porque si se fijan vamos a tener una corriente de cortocircuito circulando por acá, desde el lado de alta tensión al lado de baja tensión referido. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pudiera medir si yo mido la corriente acá, la corriente en el lado de baja tensión va a estar multiplicado por A. Eso quiere decir que, por ejemplo, si aquí, pongamos el ejemplo anterior, teníamos 230 y 2300. Si en este lado yo llego a mi corriente nominal, que son 8 amperes, en el lado de alta. 8 amperes, no hay problema. Estoy midiendo 8 amperes, no es una cifra tan alta, no creo que pase nada. Pero ¿qué pasa ahora en este lado de abajo donde estoy cortocircuitando? Aquí tengo que multiplicar por A. Entonces en este lado tengo 80 amperes. Entonces ahí por eso digo que hay que tener cuidado cuando uno hace esta prueba, hay que hacerla como con responsabilidad. Aquí podemos ver los elementos de la rama serie del transformador. ¿Cómo me queda esto? Como está así como en serie, me queda el ZT y el ZBT referido con respecto al ZT para obtener los resultados. Por lo que el Z equivalente, en este caso, porque vamos a tener un Z equivalente de los dos lados, va a ser el voltaje de la red dividido en ICC, en la corriente de cortocircuito. Bastante sencillo, pero ahora tenemos que ver cómo dividirlo. El factor de potencia de la corriente de cortocircuito, que me va a decir cómo me va a dar el ángulo, es la potencia activa de cortocircuito dividido en la potencia aparente del experimento, en este caso de voltaje de red por ICC. De tal manera que voy a tener un Z equivalente acá, que va a ser el voltaje de la red partido en ICC por coseno a la menos 1 de FP. Esto me va a dar un Z equivalente, que va a ser la suma de esto, que vamos a ver cómo se expresa. Pero aquí para que vean cómo va circulando, y acá está todo referido al lado de alta. El Z equivalente, en este caso, se puede descomponer de tal manera de separar las componentes en primario y en secundario. Z equivalente va a tener un R equivalente y un J equivalente, un JX equivalente, una reactancia equivalente, y esa la podemos dividir así, como RP más A cuadrado de RS, y acá más J por XP más A cuadrado XS. Entonces así nosotros lo podemos dividir. De tal manera que si nosotros se puede tener todos los componentes de un lado del transformador descomponiendo el equivalente como que el ZT es el ZBT referido. El ZT es igual al ZBT referido. Eso nosotros vamos a decir que sí, porque si multiplico por el lado, si multiplico acá al cuadrado por A, me deberían quedar iguales y deberían ser el Z equivalente a T, obviamente a T. ¿Por qué? Porque estamos midiendo en el lado de alta medios. Entonces esa es una forma que es como la más básica de dividirlos.
Ya, esto es como la más común. Uno dice, lo parto por la mitad y listo. Y acá lo saco después viendo el tema que esto está multiplicado por a cuadrado. Pero nosotros vamos a agregar un tercer ensayo acá, que este no está, por ejemplo, en algunos libros, que es un ensayo para darle mayor precisión a la rama serie. Este ensayo sirve mucho cuando estamos viendo temas prácticos. A la hora de hacer ejercicios no es tan importante, pero a la hora de ver temas prácticos puede marcar mucho la diferencia. Si quieres ser más preciso, aquí aplicamos el ensayo DC. En el ensayo DC es súper sencillo, colocamos una fuente DC en los terminales BT, medimos corriente y voltaje y luego repetimos en el lado de DC. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a medir la resistencia de los devanados serie. ¿Ya? Súper sencillo. ¿Qué voltaje aplicamos? También le dicen, en vez de ensayo DC, el ensayo de la pila, porque antes lo hacían con una pila DC. Era como, se coloca un voltaje, se mide el voltaje y se mide la corriente. Espera un poco que pasa el transiente, y se mide voltaje y corriente, con eso vamos a tener una resistencia. Obviamente porque estamos midiendo DC, entonces la reactancia no va a afectar acá, se va a ver como un cortocircuito. Al no, ¿cómo se llama esto? Al ser DC no tengo, ¿cómo se llama esto? No estoy induciendo voltaje en el otro lado, entonces por lo tanto aquí lo único que estoy midiendo, como es DC, voy a estar midiendo la corriente circulante por la bobina y el voltaje que genera esa corriente circulante por la bobina, en alta y en baja. ¿Qué va a hacer esto? Debido a que no hay inducción en esta prueba, se tendrán solo los componentes resistivos de las bobinas y voy a tener dos resistencias, una RDC de AT y una RDC de baja tensión. Estas resistencias sirven para tener una división más exacta de las resistencias del primario y secundario. Entonces voy a tener estos dos valores que ya los tenemos medidos, nomás que va a ser B partido en I de cada lado y me va a dar un RDC AT y voy a decir que voy a tener un R equivalente DC, y ese R equivalente DC va a ser la resistencia medida en el lado de alta más A cuadrado la resistencia medida en el lado de baja a través de la prueba DC. Ahora, si quiero sacar el Z de alta tensión, que es el más fácil en este caso porque es donde estamos midiendo, tomo el Z equivalente de alta tensión, que es ¿por qué es Z equivalente de alta tensión? Porque es donde hicimos la prueba, lo hicimos en el lado de alta, así que yo tengo el Z equivalente, y lo multiplico en este caso por estos valores que están acá, que es el RDC de alta tensión, que fue el que medimos directo, y por el R equivalente de C, que lo sacamos de la ecuación anterior, que es la suma, pero la suma referida. Y después, si queremos encontrar el ZBT, ojo acá, referido, lo vamos a estar refiriendo, va a ser el Z equivalente a T multiplicado por A cuadrado RDCBT, que es la parte de acá, dividido en el R equivalente de C. Ya, chiquillos, entonces de esta manera vamos a obtener un valor más preciso. Nos vamos a dar cuenta que en algunos ejercicios igual queda como 50-50, como se mostraba en la primera parte, pero si uno hace las pruebas prácticas, va a medir un transformador, nos vamos a dar cuenta que esto nos va a servir para tener una mayor precisión en la medición de los bobinados, de la resistencia de los bobinados. Por lo tanto, aquí tenemos la prueba, si nosotros agregamos ensayo de cortocircuito y lo complementamos con la prueba DC, vamos a tener aquí estos valores que estamos viendo acá. Vamos a ver que el Z de alta tensión va a ser el Z equivalente a alta tensión, que lo habíamos calculado acá, Z equivalente a alta tensión como ZAT, perdón, el Z... Claro, el Z equivalente de AT por R de CAT por el R equivalente de C.
Así que esto generalmente, esta relación puede dar un 50%, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio de dar algo así, pero a veces puede dar un 65-45, entonces ahí va cambiando. Así que va a depender de ahí cómo nos dan las medidas. Y acá por este lado está referido, como estamos diciendo antes, tengo el Z equivalente de baja tensión y tengo el Z que es el Z equivalente de alta tensión por A cuadrado por la resistencia de la prueba de C en baja tensión y partido en R equivalente. Entonces así me queda un poco más preciso, ahí así estamos haciendo algo más preciso y no simplemente lo dejamos referido a un solo lado para tener un transformador más exacto. Ya, hasta ahí chiquillos. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Están durmiendo? No, profe, no, ninguna. Ya. Ahora sí, vamos entonces con las dudas. Les voy a dar unos minutitos para que ustedes lo traten de resolver según todo lo que vimos ahora con los ensayos. Esto no está difícil, así que y de ahí yo lo resuelvo en pizarra. Dice que tenemos un transformador de 20 kVA con una relación de voltajes de 8000 es a 240 volt, 50 Hz. La prueba de circuito abierto se realizó en la prueba del secundario del transformador en el lado de baja para reducir el voltaje que se tenía que medir, y la prueba de cortocircuito se realizó en el lado primario del transformador para reducir la máxima corriente que se tenía que medir. Se tomaron los siguientes datos. En la prueba de circuito abierto tenemos 230 volts de voltaje, una corriente de 7.133 amperes y una potencia de 400 watts. En la prueba de cortocircuito tenemos un voltaje de 489 volts, un ICC de 2.5 amperes y una potencia de 240 watts. Y la prueba de C dice que medimos un RAT de C de 19.2 ohm y en RBT de 0.017283 ohm. Así que la idea es que, según lo que vimos recién, ustedes traten de determinar aquí el circuito equivalente. Ahí tenemos que determinar el circuito equivalente al transformador obteniendo cada uno de los parámetros chiquillos. Así que, voy a ponerle pausa a esto. Ahora sí, vamos a ver cómo se resuelve esto. Lo primero que tenemos que encontrar acá, que me imagino que fue lo primero que hicieron, fue determinar el valor de A. El valor de A es 8000 volts dividido en 240 volts. Y eso nos da una razón de 33,3333. Y con eso podemos partir. Partimos con la prueba de circuito abierto. ¿Les tinca? Vamos con Open Circuit. Acá. ¿Qué tenemos que ver primero? Tenemos acá el voltaje, la corriente, podemos encontrar, y tenemos la potencia. Podemos encontrar el factor de potencia o podemos encontrar el I primero. Entonces, si partimos con el I, que sería la magnitud del I0, la magnitud del I0 era I partido en I0 partido en el voltaje nominal, ¿cierto? Por lo tanto, si tenemos eso ahí, ¿cuánto era el I0? No sé si alguien notó. 7.131. Y el voltaje era 240. ¿Cuánto les dio ese resultado a ustedes, chiquillos?
0.029. 0.0297, 29.7. ya, súper bien. De ahí la siguiente parte es encontrar el factor de potencia para encontrar el ángulo. Entonces el FP va a ser igual a la potencia 0 partido en B por I. En este caso la potencia 0 eran 400 watts y B por I es 240 por 7,133. Y eso nos da un factor de potencia de 0.234. Ojo ahí en atraso. ¿Por qué? Porque obviamente sabemos que es una bobina. Ahora, si nosotros sabemos acá encontrar el ángulo acá sería menos el arco coseno, ¿no? De 0,234. ¿Cuánto les da eso? 76.45, profe. 76.45. ¿Lo aproximamos a menos 76,5? Profe, me equivoqué, es 76.49. Ahí Lo está. leí mal. Sí. Ya. Por lo tanto, si nosotros tenemos ahora el I0 acá, vale 0.0297 con un ángulo de 76, menos 76,5 Siemens. Ya. Ahora esto nosotros lo podemos dividir en ambos lados. Si lo pasamos ahora a esto sería a cartesiano, nos quedaría como I0 es igual a 0.00693. Y esto es menos. Signo negativo. Menos J 0,029, perdón, 229 porque es 2888, así que lo vamos a aproximar así. Y aquí si tenemos el valor de Rn para encontrar la resistencia del núcleo, y no este es el Gn, nos da el inverso de esto, sería 144 ohm. Y el Xm, que sería el inverso de esto, nos daría 34,63. Nos dará un poquitito menos porque 34,6 seguramente, porque ahí lo aproximamos con el 0.029. A ver si alguien me ayuda. ¿Cuánto es el inverso de 0.029? $34.48. ¿Cuánto? 34.48. Ah, ya. Entonces, si tomamos el 0. Acá con los 8, aquí nos queda como 0.346. Y ahí estaríamos con la prueba de cortocircuito. ¿Se fijan? Bastante sencillo. Vamos ahora con la prueba de circuito abierto. Vamos ahora con la de cortocircuito. Podemos encontrar primero el factor de potencia. El factor de potencia, que sería acá en este caso coseno de teta, es igual a la potencia que estamos midiendo en cortocircuito partido en B por I. ¿Cuánto era la potencia, chiquillo? 240. 240 watts. ¿Y el voltaje acá?
489. 489. Y esto acá por 2,5. Y eso me va a dar 0,196 en atraso. Y por lo tanto aquí, si nosotros lo pasamos a ángulo, esto va a ser coseno a la menos 1 de 0,196. ¿Cuánto les da eso, chiquillos? 78,68. 78,7, ¿no? Eso mismo. Ya. Y después tendremos que calcular acá el Z equivalente, ¿cierto? Z equivalente es B partido el BCC, o sea, claro, partido en el ICC. ¿Cuánto nos da eso? Esto sería 489 partido en 2,5. 195.6. 195,6, súper bien. Por lo tanto, nuestro Z equivalente va a ser igual a 195,6 con un ángulo de 78,7. Si eso lo tiramos a coordenadas cartesianas, nos queda 38,4 más J192. Ya, hasta ahí estamos súper bien. El tema ahora es aprovechar la prueba de C para dejar esto más específico. Acuérdense que mi Z equivalente va a ser igual a el Z de AT más A cuadrado el Z de BT, ¿cierto? Y ahora vamos a aprovechar entonces vamos a aprovechar entonces acá las mediciones. ¿Cuánto valían las mediciones de, ahora vamos a ver la prueba, vamos a ir ahora a la prueba de la pila o la prueba de C. La prueba de C. Vamos entonces acá con la prueba de C. El R de AT, ¿cuánto nos decía que era la prueba de C? Chiquillo. 19.2. 19,2. ¿Y el R de baja tensión? 0.0. 0.0. 17,283. 17,283. Ya. Ahora, nosotros sabemos que esto nos está dando las mediciones de la resistencia. Por lo tanto, si nosotros queremos ver la resistencia, ahora equivalente es igual al Z, la resistencia equivalente es igual al RAT más el RBT. Por lo tanto, como tengo el R equivalente me da que vale 38,4 y este RAT vale 19,2 más el A cuadrado por el 0,017283. Si nosotros despejamos aquí esta ecuación, acuérdense que perdón. Sí. Entonces aquí va a tener, esto nos tiene que dar igual. Estaba haciendo el cálculo mal. Nosotros tenemos acá, esto era extra.
aquí tenemos 19,2 más el RBT. Entonces, en este caso, el RBT va a valer 19,2 también. Ya. Así que ahora, si nosotros hacemos encontramos, por ejemplo, el Z equivalente de alta tensión, voy a tener que eso. ¿Cuánto era? ¿Se acuerdan el fasor? Vamos a tener un Z de alta tensión. ¿Se acuerdan cuánto era el fasor del Z equivalente que habíamos calculado? Lo tengo por ahí arribita. Ah, 195. 195,6. 195,6 con ángulo de Ángulo 78,7. 78,7. Y eso lo vamos a multiplicar ahora por acá el RDC, el RATDC, que da 19,2 partido en 19,2 más acá más el RBT, que también me da 19,2, que es el RBT, que está referido. Y esto me va a quedar exactamente en la mitad. ¿Cuánto es la mitad acá, chiquillos? A ver si me ayudan. Yo no lo tengo calculado. ¿Cuánto es 195,6 dividido en 2? 97,8. 97,8. Con un ángulo de 78,7. Si se fijan, en todo caso aquí, el ZBT nos va a dar el mismo valor. Ojo acá, el ZBT referido nos va a dar 195,6 con un ángulo de 78,7 por, en este caso, el R equivalente a baja tensión referido también nos da 19,2 dividido en también la suma de los dos, el equivalente acá, el R equivalente, también da 19,2 por 2. Por lo tanto, este también vale 97,8, con un ángulo de 78,7. Entonces ya tenemos nuestros valores. Ojo aquí que nosotros podemos calcular cuánto vale ahora el Z equivalente, o sea, el ZBT en realidad, no el referido. En realidad sería, si lo medimos, sería esto partido en A cuadrado. Entonces, si alguien me ayuda, y dividimos ese 97,8 dividido en 33 al cuadrado. Para sacar el valor real. 97,8 dividido en 33,33 al cuadrado. Y esto me da 0,088 con un ángulo de 78,7. ¿Me siguen, chiquillos? No, profe, ya me perdí. Ya. ¿Qué pasó? Que se fijan que todos los cálculos del Z en baja tensión los estábamos haciendo referidos, ¿cierto? Siempre tenía una comilla arriba. Eso quiere decir que estamos todos midiendo en la misma tensión. Lo que pasa es que, si se fijan, en la prueba de circuito, de cortocircuito, la hicimos en el lado de alta tensión. Entonces, para que los circuitos queden iguales, teníamos que referir todo el circuito de alta tensión. Por eso quedan, por ejemplo, si se fijan, quedan iguales las impedancias, 97,8 y 97,8. Pero como yo les decía antes,
En este caso, la impedancia que nosotros vamos a medir directamente, si midiéramos en el lado de baja, nos daría mucho más baja, porque tenía menos bobinado. No sé si me siguen ahí. Estamos mirando la parte 2, ¿cierto, profe? Sí, estamos mirando la parte 2. Ahora voy a hacer, yo creo que haciendo el dibujo se va a entender un poco más. Ya voy a hacer el dibujo y lo ¿Profe? voy a hacer, ¿sí? En el ZBT que calculó arribita era 19,2. Sí. ¿Pero eso es el RDC No, por el A ¿dónde, cuadrado o no? dónde dejé el ZBT 19,2? El Z, no, en el ZBT Referido, ¿ya? referido, la fracción es 19,2 arriba. Sí, porque acuérdate que el Z que vimos acá, que el R de C baja tensión nos daba 19,2, porque teníamos el R de AT que valía 19,2 y el R equivalente total valía 38,4. Entonces, por lo tanto, el R de baja tensión también medía, o sea, referido también medía 19,2. Ah, entonces no, ahí no hace falta multiplicarlo por el A. Ya está multiplicado por el A. Ah, ya. Por eso acá yo no lo multiplico, si te fijas acá abajo, yo nunca lo multiplico por el A, en esta parte de acá. Por eso aquí Sí. después yo lo dividí por el A cuadrado. O sea, aquí multiplicar por A cuadrado, aquí yo lo dividí por el A cuadrado, para que Ah, me ok. quedara el valor real. Entonces, Ok. eso lo voy a mostrar aquí ahora. Vamos a hacer el dibujito y ojo ahí cuando hagamos. Voy a hacer una línea acá. Ya. El primario era de alta tensión o de baja tensión, ¿se acuerdan? Primario era De alta, ¿eh? primario era de alta, así que este va a ser BP o BAT. Y este va a ser BT. Ya. Tenemos el TZ de AT y el ZAT nos dio acá que valía, si alguien ¿cuánto valía? 97 el ZAT, 97,8 creo. 97,8 con un ángulo de 78,7. Ya. Ahora, vamos a ver si dónde vamos a referir todo esto. Claramente lo vamos a tener que referir al lado del primario. Súper bien. Ahora bien, este de acá, si nosotros lo tuviéramos que pasar a, si nosotros tuviéramos que medirlo, si lo medimos directamente, este nos daba 0,088, con un ángulo de 78,7, ¿cierto? Pero para referirlo al primario, esto lo multiplicamos por A cuadrado. Y ahí nos van a quedar estos iguales. ¿Ya? ¿Me siguen ahí, chiquillos? Y ahí vamos a tener el Z equivalente que nos daba, que era de 190 y... ¿Cuánto era? De 195,6. Ahora, aquí hay que tener un dato que hay que fijarse bien. Esto es importante para que cuando lo hagamos. Cuando nosotros hicimos la prueba para encontrar el lado de... para encontrar la rama de excitación, ¿la hicimos en el lado de baja o en el lado de alta? Chiquillo.
Ya pues chiquillos, vamos. ¿En el de baja? En el de baja, ya. ¿Por qué? ¿Dónde se hace la prueba de baja? La prueba de circuito abierto lo hacemos en el lado de baja, ¿cierto? Para alcanzar el voltaje nominal. Por lo tanto, esos valores que nosotros calculamos, ¿a qué lado estarán referidos? ¿Al de baja o al de alta? Si lo hicimos en el lado de baja. ¿De baja? Al de baja. Por lo tanto, en este caso, si nosotros veíamos, nuestro circuito estábamos como con algo así. ¿Me entienden? Por lo tanto, los valores que tenemos que multiplicarlos por A cuadrado para que me quede todo referido al lado de alta tensión. Así que me había dado 144 ohm la resistencia en el núcleo, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Entonces, por lo tanto, esos 144 tengo que multiplicarlos por A cuadrado. Y me había dado el X en el núcleo, el XM, había dado 33.3, ¿cierto? ¿O no? 34.63. 34.6. Y eso por A cuadrado. A ver si alguien me hace el favor y me dice cuánto es. Pónganse que A cuadrado, A vale 33.3. Chiquillos, ¿están por ahí? Sí, o sea, el RN me dio alto 159.680. 159 kilos. Súper bien. ¿Y el JXM? 38.367. 38.000. 59. J 367. Ya. Me parece que aquí estamos un poquitito pasado, pero igual voy a hacer por la aproximación. Kilo ohm, ¿cierto? Así que ahí estaríamos, chiquillos. Entonces, ojo ahí, que esto es importante, que esto es importante que nos veamos en dónde estamos midiendo y de ahí lo dejemos todo referido a un mismo lado. En este caso dejamos todo referido al voltaje del primario. Entonces, este de acá sería ABT. ¿Se entiende, chiquillos? Profe, ¿Sí? ¿cuánto vale A? A vale 33,33. Ah, 3333. ¿y cómo fue que sacó el JXM, profe? Ahí me perdí. Ah, porque tenía lo habíamos calculado al principio, en la prueba Ah, arriba. de circuito abierto. Prueba de circuito abierto, lo calculamos acá. Nos dio el I0, lo separamos, y el I0 nos quedó una componente RN, o sea, lo dimos vuelta, obviamente calculamos el Z, nos quedó una componente RN y una componente XM. Pero esta componente RN y XM la estamos viendo desde el lado del secundario, desde el lado de baja. Y como ahora estamos refiriendo todo al lado primario, como estamos refiriendo todo al lado primario, tenemos que cambiarlo acá, multiplicarlo por A cuadrado. O en su defecto, yo lo que hubiera hecho, esta era como una forma de hacerlo, yo hubiera referido todo al lado del secundario en este caso, porque tenía más cosas al lado del secundario. Entonces, otra forma de hacerlo hubiera sido así, referido todo al secundario, al lado de baja, entonces me quedaría eh,
hubiera tenido el BT, acá hubiera tenido los valores. ¿Se acuerdan cuántos eran los numeritos que eran chicos acá? El Z. ¿Cuánto nos daba? Bueno, para subir voy a tener que achicar esto mejor. Para verlo Al todo. Z, profe. El del lado de baja, ahí está, 0.088. Ahora lo estoy refiriendo todo al lado de baja. 0.088 con un ángulo de 78,7. Y entonces a este lado no dejo nada más que 144 más J 34.6. Y acá, y este de acá, si se fijan, el lado de baja tensión son 240 volts. Y a este lado me quedaría los 97.8 con un ángulo de 78,7. Pero ahora este de acá dividido en a cuadrado. Y el voltaje de acá sería el voltaje primario, que serían los 2000. ¿Cuánto era? No, eran 8000. El voltaje del primario. Los 8000 dividido en A, que valía, dividido en A, que valía 33,3. ¿Me siguen, chiquillos? Entonces, en este caso, voy a borrar acá, pareciera que estoy dividiendo el BBT en 240. Entonces, si ahí siguen la pantalla, chiquillos, se dan cuenta que en realidad en un caso lo referimos al primario y en el segundo lo referimos al secundario. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿El resto, chiquillos? Sí, profe, ¿se entiende por lo menos? Ya. Yo. Ya, la única gracia de lo que hicimos acá fue que tenemos que tener cuidado en dónde se hace la prueba y hacia dónde vamos a referir. Eso es lo único que tenemos que tener cuidado. Así que ahí estaríamos con ese ejercicio. Vamos a ver. Profe, ¿cómo supo, o sea, cómo determina de dónde se hizo la prueba? Porque dice que la prueba del circuito abierto se hizo en el secundario, o por qué otra razón. De hecho, el ejercicio nos dijo, o sea, no sé si te fijaste que nos decía que la prueba de circuito abierto se hizo en el lado de baja tensión y la prueba de cortocircuito se hizo en el lado de alta tensión. Ojo, y que nos tienen que decir en este caso, normalmente se hace así, es la manera convencional, la manera más fácil. Pero si a algún ocurrente se le ocurre, quiero hacer la prueba de circuito abierto en el lado de alta, pucha, la puede hacer, pero tiene que meterle una fuente de 8000 volts. No sé si se entiende. Pero se puede, o sea, en papel todo se puede. Pero es mucho más difícil, es mucho más fácil llegar a 240 volts en este caso y medir. ¿Me entienden, chiquillos? Estamos pensando que esto hay que hacerlo en realidad, pues no es como solo cálculo. ¿Estoy compartiendo pantalla? Yep. Ya. Tenemos una segunda parte. ¿Cuánto rato nos queda? 15 minutos. Ya. En no se alcanzo a ver solo la parte y el ejercicio vamos a tener que dejarlo para la próxima semana. De ahí, la otra parte que teníamos que ver hoy día era la resolución de circuitos en medida por unidad. La medida por unidad es una forma de simplificar cuando yo tengo varios transformadores. Por ejemplo, tengo varias partes y yo puedo simplificar de esta manera dejando bases comunes. Entonces, en vez de medir todo en ohm, medir todo en volt, medir todo en corriente, lo vamos a medir en PU. Y en PU quiere decir en por unidad. En por unidad con respecto a una potencia, a un voltaje, a una corriente base que nos vamos a dar dependiendo de cada sistema. Bueno, creo que lo acabo de decir. En PU no se miden los voltajes, las corrientes, las potencias e impedancias y otras cantidades eléctricas del sistema internacional. En cambio, se mide cada cantidad eléctrica como una fracción decimal de un nivel base.
se puede expresar en cualquier cantidad en base por unidad. En el sistema PU nos va a simplificar como la vida cuando tengamos más de un transformador. Imagínense que ahora hicimos un solo transformador, si tenemos más bases, si tenemos más cambios. Es como lo que hicimos la semana pasada cuando vimos transformador ideal. ¿Se acuerdan que teníamos distintas tasas de transformación y teníamos que estar transformando a cada rato, pasando de un... Hicimos como la transformación de donde estaba la carga, luego donde estaba la línea, luego donde estaba el generador y teníamos que ir transformando y teníamos un doble Z transformado, ¿se acuerdan? Igual era como un poco confuso. Lo vimos el viernes pasado. Sí, profe, recuerdo. Algo recuerdo, pero que tuvimos que hacer como el procedimiento y teníamos un Z referido, después teníamos un Z doblemente referido con un Z referido de línea. Entonces como que ahí es un poco complicado. El sistema por unidad viene como a solucionar esas complicaciones. La cantidad por unidad, o PU, es el valor real partido en un valor base de la cantidad. Se acostumbra a seleccionar dos cantidades base para un sistema. Generalmente es potencia y voltaje. Y la potencia generalmente es la potencia aparente. Puede ser potencia aparente, potencia activa o potencia reactiva, lo que ustedes quieran, ese va a ser el valor base. Generalmente lo que se suele hacer es el S base y el B base, en donde una vez que ya tenemos seleccionado esa, ocupamos el voltaje, por ejemplo, acá la relación de potencia siempre va a ser B base por I base. Acá, por eso generalmente se trabaja con el S, para que esto nos quede de manera más sencilla. El B base por el I base. Y de ahí tendríamos el R o el X o el Z base, que va a ser B base por I base. Siempre se va a multiplicar por lo mismo. O sea, si yo tengo un R, no importa que sea un R, un Z o un X, yo lo voy a multiplicar por este valor base. ¿Ya? Que va a ser B partido en I. Y al revés, si yo tengo un I base, obviamente va a ser I partido en B. Esto base y base. Y el Z base, si tengo la potencia, sería el voltaje B cuadrado, B base cuadrado partido en S base. O P base o Q base, dependiendo de los valores que yo tome como base. Una vez seleccionados los valores de S o P o B, todos los demás valores se pueden calcular fácilmente con las ecuaciones anteriores. Pero por lo general vamos a tomar el S base y el B base. Eso para que ustedes lo sepan, chiquillos. En un sistema con varios transformadores se elige una potencia común, generalmente la del transformador más grande. Después, al pasar de un transformador a otro, los niveles de voltaje cambian, por lo que se hace necesario cambiar el valor de base de cada área. Entonces vamos a separar, dependiendo de cuántos transformadores tengo, voy a tener distintas áreas. Valor base voltaje de acuerdo a la relación de vuelta. Por esto, todas las otras variables quedarán referidas en el proceso. Entonces, en vez de estar refiriendo a cada rato, nosotros vamos a dejar distintas zonas. Cada zona de voltaje va a tener su propia base y va a ser una zona que nosotros tenemos que evaluar. Pero como aquí estamos por unidad, va a quedar de manera más sencilla de revisar. El ejemplo es largo, chiquillos. No sé si están muy cansados, lo dejamos para la próxima semana, o si se animan, lo vemos ahora. Ahí me queda ahí a decisión de ustedes. Yo creo que estoy medio tostado ahí. ¿El resto igual? Sí, Igual ya es tarde. Sí, profe. Ya. Sí. Y chiquillos. Entonces, bueno, en todo caso creo que este ejemplo está en el apunte. Lo vamos a revisar paso a paso la próxima semana. Entonces, lo ideal sería que de aquí al jueves, como no hay tarea, revísenlo, está en el apunte. Revisen el ejercicio, si es que, y la vamos a revisar cuando volvamos ahora, cuando volvamos el jueves va a ser lo primero que vamos a hacer. Lo vamos a revisar, lo vamos a ir haciendo y vamos a pasar la materia por respectiva. Pero tráiganlo estudiado, cosa que vayamos aclarando las dudas no. ¿Les parece, chiquillos? Sí, profe, estoy Ya. de acuerdo. Ya, tarea, no, obviamente no. La tarea evaluada. Tarea para la casa, tienen que leer del apunte este ejercicio. Así que eso, chiquillos.
ahí estaríamos por hoy día. Tengo que cortarme de subir las clases de ayer y la de hoy día. Profe, una consulta. ¿Cuándo ¿Sí? vamos a tener la retroalimentación de las tareas para ir viendo si es que lo estamos haciendo bien o no? Cuando la revise, porque me llegaron recién hoy día, así que no he tenido tiempo. Yo creo que no creo que me demore más de una semana en grabar, pero voy a detener la grabación.